22 minutos para las 10 de la mañana. Entramos a la recta final de esta entrevista con el diputado José Antonio de la Vega. Pepe Toño, se dice mucho sobre el tema de la Junta de Coordinación Política, que van a comprar diputados, así lo han ventilado algunos actores políticos de otras fracciones para tener la mayoría y conservar la Junta de Coordinación Política. ¿Qué dices ante estos señalamientos que te hacen actores políticos sobre el tema? Bueno, que de entrada yo rechazo el señalamiento de compra de diputados. Lo han dicho. Federico Madrazo es uno de los que más ha insistido en el tema de la compra de diputados. Está en su papel. Como opositor se vale que lo diga. Con una oposición que en esa parte busca denostar, busca desvirtuar la realidad, no compartimos su opinión. Lo ha venido diciendo, por ejemplo, en el caso de la diputada Leticia Palacios, que ella renunció al Partido Verde y a formar parte de esa bancada por un problema que ella expuso y ventiló ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa, y que acreditó cómo los abogados de Federico estaban apoyando a Hilda Santos y no a ella para quitarle la diputación. Ya es una cuestión interna de la bancada. Por supuesto. De la bancada del Verde. Claro, bueno, y la señora se hizo independiente. La señora tiene derecho, como cualquier diputado, a hacerse independiente. ¿Tú no la has invitado a sumarse a la bancada del PRD? No, eso es una decisión personal de cada quien. Si algún diputado... O sea, si ella se acercara, en el caso de Leticia Palacios, y te dice, quiero formar parte de la fracción, eso, ¿le abren las puertas? La Constitución General de la República establece el derecho para que la gente pueda militar en cualquier partido político. Es un derecho constitucional, asociarte, el derecho de asociación. Nadie te puede a ti decir que te tienes que quedar en un partido político. Yo mismo he estado en otros partidos políticos. Imagínate si la ley tuviera que garantizar que yo tuviera que permanecer en un partido político, atentaría contra la libertad. Y te puedes hacer independiente, claro, o te puedes ir a alguna bancada en específico. Como ocurre y ocurría y ha ocurrido siempre. Y no descarta que ocurra ahora. Mira, vamos a poner en contexto las cosas. En la legislatura anterior, la primer diputada que se pasó de una bancada a otra fue la diputada Mireya Zapata, que del PAN se pasó al PRI. Y yo no recuerdo que ni los del PRD, ni los del PRI, y nadie haya dicho que compraron a la diputada. No hubo ese señalamiento de que la hayan comprado y se pasó a la bancada del PRI, no a la del PRD, porque el PRD tiene el gobierno. El señalamiento crítico es de que el PRD es el que compra ahora porque tiene el gobierno. El señalamiento es quien tiene el gobierno es el que compra. Bueno, por eso, pero porque así lo hacía el PRI, y entonces tenemos esa idea. Pero la primera diputada que se pasó del PAN al PRI, y luego vimos cómo diputados del PRD se hicieron independientes. Por ejemplo, Rosalinda fue al proceso electoral, tuvo problemas con el PRD, ya no quiso estar en el PRD y regresó al Congreso y se hizo independiente. Maite Dagdú se pasó del PRI al Partido Verde. Que nunca pudo. Bueno, pero ahí se pasó. Tuvo y ahí un problema interno. ¿Quién decía que el Partido con Patricio Verde Bosch? Alguien dijo que el Partido Verde compró a Maite Dagdú para que se fuera al Partido Verde. Pues es una decisión personal de la diputada. Es que puedes entender que uno o dos diputados se puedan pasar a una fracción. Aquí lo que dicen es que van a ser varios diputados los que se van a pasar a la fracción del PRD. El diputado Sabino Dagdú fue diputado por el PT y se pasó al PRD empezando la legislatura. Nadie dijo que lo compró, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque dentro de los acuerdos con los partidos, en las coaliciones, muchos PRDistas fueron abanderando partidos dentro de la coalición. Y luego, obviamente, acordaron. Humberto Mayans fue senador por el Partido Verde propuesto, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues está en la bancada del PRI. ¿Alguien dijo que fue comprado por el PRI para que se pasara al PRI? Pues no, son acuerdos perfectamente entendibles porque son coaliciones en las que van. Bueno, esto ahora, no descartas tú que puedan darse. Yo lo que quiero destacar es el hecho de que los diputados pueden cambiar, porque lo prevén las leyes desde la Constitución Federal, la ley orgánica del Congreso, hablan de la posibilidad de integrar fracciones parlamentarias, y dice la ley de manera muy clara, porque estamos en ese supuesto en este momento, que si ningún partido político al iniciar una legislatura tiene la mayoría de los votos por sí solo, es decir, 18 votos de los 35 diputados, si ningún partido lo tiene, que es el supuesto en el que estamos,
la Junta será rotativa por las 3 principales fuerzas en orden descendente. Es decir, primero el partido que tiene más diputados, el segundo año el partido que le sigue y el tercer año que le sigue. En ese orden son PRD, PRI y Verde. Eso estamos en el supuesto. Acuérdate en la legislatura pasada que como consecuencia de que varios diputados del PRD se hicieron independientes, puse el caso de Rosalina López, Verónica Pérez Rojas, no recuerdo cuál otra más, se hicieron independientes. Jovita. Sí. Quedó el PRD con 18 diputados justos. Se hablaba, y lo decía el PRI, si pierde un diputado más, pierde la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué? Porque ya no tienen los 18 votos. ¿Qué es lo que se privilegia con tener las mayorías? Pues la gobernabilidad de los órganos. Ahorita nadie tiene mayoría en la Junta, y para lograr los votos de la Junta se logran con el voto ponderado de la mayoría. El PRD vota por 13, Morena vota por 4, el PRI vota por 8, el Verde vota por 5. Entonces quiere decir que siempre desde la ley se busca privilegiar que haya mayorías que permitan transitar los temas. Esto es, a como estamos, tú le entregarías a Manuel Andrade en enero. Yo le tengo que entregar. ¿En enero? El 1 de enero asumiría la Junta de Coordinación Política. Pero lo que pasa es que ha habido un debate y se plantean alternativas, que son las que tú me estás planteando ahorita. ¿Qué pasaría si ahorita, te lo voy a poner como un ejemplo hipotético, 10 diputados de diversas fracciones parlamentarias se pasaran al PRI? Y tendría entonces más 8 que ya tiene, más 10 que se pasaron de todos los partidos. Pues se queda los 3 años y ya los 2 años restantes, porque ya tienen la mayoría por sí solo. Pero ¿qué pasaría si ahorita Morena o el PAN se pasaran 18 diputados con ellos? Ya no asume el PRI en enero, asume la fracción que tenga los 18 votos de la Junta. Pero a ver, José Antonio, bueno, ¿no sería sospechoso que se pasaran 5 o 6 a la bancada del PRD de aquí a diciembre? Pues sí, podría. ¿No se vería sospechoso? Podría prestarse a especulaciones, pero son posibilidades que existen dentro de la ley. No las descarta. No descartas que eso. No. ¿Tú vas a tratar de conseguir la mayoría? ¿Vas a buscar, vas a trabajar para que, por ejemplo, ahorita la Independiente se sume y algún otro diputado de alguna otra bancada se sume al PRD? Lo primero que yo diría, Emanuel, es que esas son decisiones de carácter personal. Y si se diera alguna coyuntura en el sentido como tú lo planteas, de que diputados quisieran pasarse a la fracción parlamentaria del PRD, tendrían que afiliarse al PRD para formar parte de la fracción parlamentaria, y eso es una decisión que solo le compete a los diputados. Pero hay una gran diferencia. ¿No pueden ser parte de la fracción si no son perredistas? Pues se supone que las fracciones parlamentarias integran diputados de una misma afiliación de partido, dice la ley. Podría darse el caso hay diputados, por ejemplo, que son externos y forman parte de la fracción porque así lo manifiestan, firman un escrito como parte de la fracción y lo hacen. Pero también hay otras disposiciones que hablan de que las fracciones parlamentarias se integran con los diputados de la misma afiliación de partido, que no impide que un diputado que no es de un partido pueda formar parte de esa fracción. Bueno, pero esas son decisiones de los diputados y de las diputadas en el ejercicio de su libertad constitucional de pertenecer, y ejemplos como esos ha habido. Ahora, por ejemplo, en la 59 legislatura, por retrotraernos un poquito al tema, se iba a iniciar la legislatura y nadie tenía mayoría. Ahí sí se habló de compra de diputados, inclusive uno de los diputados que se pasó luego dijo cuánto dinero le habían dado, y era público. ¿Y cuánto le dieron? No, pues se hablaba de que le dieron 5 millones de pesos. Uf. ¿Cuánto? En aquellas épocas. Entonces, ahí sí se hablaba de compra de diputados, porque era público y notorio que ellos mismos lo manifestaban. ¿Quién era gobernador en ese momento? Pues Andrés Granier, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te puedo yo decir ahora? Nosotros votamos y se ha hablado de que hay un bloque en la Cámara, etcétera. Yo no diría que es un bloque como tal. Hay un grupo de diputados que desde el inicio de la legislatura estábamos conscientes y nos reunimos de la dificultad que entrañaría para el Congreso el que no hubiera mayorías coaligadas. Y eso ocurre en cualquier democracia del mundo cuando no se dan las mayorías. Ve lo que está sucediendo en España hoy en día, porque no se pueden poner de acuerdo para conformar el gobierno en el sistema parlamentario español, ¿no? En la monarquía constitucional. Entonces, eso conlleva a una grave crisis de las instituciones del Estado. Entonces, nosotros platicamos con los compañeros del PAN,
con los de Morena, con el compañero del PT, de Movimiento Ciudadano, de la necesidad de que tuviéramos claros a una agenda de temas en los que pudiéramos coincidir y que pudiéramos impulsarlos. Y lo mismo hice luego con el PRI, con el Verde, y yo creo que ha funcionado porque eso lo demuestran las votaciones y el tránsito que hemos tenido. Pero de ahí a decir que si se pasan diputados sea por una compra vulgar de diputados, es decir, que haya un dinero de por medio, porque eso es lo que están tratando de sugerir ellos. Sí, que están comprando diputados, eso, así abiertamente. Pero no es así, porque pero tú no vas a buscar para eso. Tú no vas a buscar convencer a diputados para que se sumen a la bancada del PRD y no perder la Junta de Coordinación Política. Por supuesto que yo no voy a buscar absolutamente a nadie, es una cuestión de una decisión personal de las gentes, y te voy a decir por qué si llegan, si los recibes. Te voy a decir por qué ha surgido esa discusión, no nada más porque el diputado Madrazo lo haya sacado, sino porque tengo entendido que algunos diputados han hecho esos comentarios, de que les gustaría formar parte de la fracción parlamentaria. Ya está en el ánimo de algunos diputados. Entonces, se está externando esto al interior del Congreso. ¿Qué autoridad política o moral yo podría decir tal diputado que se quiera pasar al PRD que no se pase? Si su interés político, personal está en poder tener aspiraciones dentro del PRD, al contrario, que sean bienvenidos quienes sean, no nada más en el Congreso, sino estamos ahorita precisamente en un proceso de afiliación del PRD. Y te están afiliando al PRD gentes del PRI, del PAN, de todos los partidos, en todos los municipios. Entonces nosotros tenemos que